Entonces, el doctor David Peña, como les informé, que también es docente de nuestra área de Derecho Público, conocido por nuestros estudiantes de posgrado, de pregrado y por supuesto por profesionales de la región y del orden nacional en atención a los diferentes empleos públicos que ha ocupado, me va a acompañar. Con él vamos a tratar de realizar un diálogo y de tal manera que él va a iniciar la presentación de la charla, va a ser el abrebocas y luego sí asumiremos ya de corrido lo que es la presentación de este tema. Eh, para quienes se inscribieron, esta presentación será remitida a sus correos electrónicos en los cuales se inscribieron con el propósito de que tengan un apoyo, ¿cierto?, en eventuales inquietudes que puedan surgir con relación a este tema. Entonces, doctor David, les cedo la palabra. Listo. Muy bien, mi doctora Lileide, nuestra decana. Muchas gracias por invitarme a acompañarla en esta disertación que es suya, en esta conferencia interesante e importante en estos momentos, y que se va a tratar realmente de darle una mirada a la contratación estatal en el marco del COVID-19. En ese orden vamos a establecer un tiempo de unos 60 minutos aproximadamente para la conferencia de la doctora Lileide, acompañada por parte mía desde una moderación y unas intervenciones muy puntuales y pertinentes que tienen que ver con el tema, desde la contratación en el marco de un Estado social de derecho y en aras de efectivizar los derechos fundamentales. Y en ese sentido, pues las preguntas les vamos a recomendar a los participantes que ya llegamos a un número de 100, que son al final de la intervención de la doctora Lileide, que será de 60 minutos aproximadamente. Por lo tanto, solicitamos que el micrófono todos lo apaguen, lo tengan apagado, desactivado, y lo mismo las cámaras para efecto de garantizar la mejor optimización de este importante recurso virtual. Les agradecemos en ese orden tener en cuenta esas pautas. En ese orden, pues vamos a ver cómo la contratación estatal en el marco de esta pandemia del COVID-19 es, digamos, interesante no solamente desde su institución como tal, que siempre acompaña al Estado y a este Estado social de derecho en Colombia a partir de la Constitución del 91, sino lo que implica las posibilidades para que las autoridades especialmente cumplan ese propósito de garantizar y efectivizar derechos. Obviamente habrá que tener en cuenta nuestra Constitución Política del 91 en su título séptimo y ese capítulo sexto en el marco de la excepcionalidad, como es el marco de la emergencia económica, social y ecológica, pero también esa otra figura jurídica bien interesante de la emergencia sanitaria, que fue decretada con anterioridad por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Duque y su ministro de Salud, y luego fue la emergencia por parte de todo el gobierno como tal en reunión de ministros. Como gobierno. Entonces, en ese sentido ha habido una batería de decretos legislativos bien interesante que de alguna manera habrá que revisar desde el punto de vista si limita o no derechos frente a lo que es la pandemia, frente a lo que es la prioridad de la salud pública, la salud, la vida y en últimas la dignidad humana de todos los habitantes en el Estado colombiano. Pero limita derechos a la libertad, pero también garantiza de alguna manera algunos derechos laborales, comerciales, de transporte, de protección desde el marco legal a los trabajadores de la salud y otros aspectos que contrastan dentro de lo que es el trámite, procedimiento y derroteros de la contratación estatal en el marco de esta pandemia del COVID-19. Insisto, emergencia sanitaria y emergencia económica, social y ecológica. Entonces, en eso es que vamos a mirar y a revisar esa excepcionalidad y si a raíz de esa excepcionalidad se pueden limitar derechos o cómo optimizarlos, cómo buscar que sean razonablemente limitados
dentro de la necesidad y el tipo de justificación en donde la contratación estatal es muy importante, y por eso la doctora Lilede, que es una especialista y una experta en el tema, nos va a liderar esta tarde con esta charla bien interesante. Doctora Lilede, queda usted con todo el público. Gracias, doctor David, muy amable. Iniciemos entonces con, en primer término, la identificación de manera muy rápida de la normativa que ha sido proferida en virtud de esta situación de coyuntura y que tiene que ver con el tema de la contratación estatal. Estamos compartiendo toda la pantalla, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Listo. Verán ustedes dentro de esta presentación inicialmente una referencia a los decretos legislativos 440 del 20 de marzo y 537 del 12 de abril, que se identifican en primer término, habida consideración que son estas unas normas plenamente dedicadas a la regulación del tema de la contratación con ocasión de la atención de la coyuntura. De igual manera, encuentran en el mismo tono sepia el decreto legislativo 499 del 31 de marzo, que vamos adelantando, se va a referir exclusivamente a lo que es el tema de la contratación para los efectos de la adquisición de insumos, equipos y elementos de cara al suministro a aquellas personas que están dedicadas, o a los profesionales de la salud que están dedicados a la atención de la pandemia. Diríamos nosotros, recordemos que desde un primer momento hemos reconocido esa gran labor por parte de médicos, por parte de todo el personal asistencial en materia de salud, y en alguna medida debían implementarse decisiones que facilitaran la adquisición de todos esos instrumentos o insumos, repito, que van a garantizarles la seguridad que se merecen, ya que ellos de por sí están exponiendo, ¿cierto? Toda su como tal, su personalidad de cara a la atención de los demás que lo requieren. De igual manera, en azul, si ven ustedes en la pantalla, encontrarán unas referencias, decreto 457 del 22 de marzo, 461, 482, que son normas asociadas en la medida en que no son normas que se dediquen exclusivamente al tema de contratación, pero que sin embargo, en el marco de la regulación, miremos por ejemplo, anunciando algo del 457, en el tema de aislamiento, toman decisiones que tocan tangencialmente a actores que intervienen en el íter contractual, y en ese orden de ideas haremos las referencias exclusivas en el tema de la contratación estatal. De igual manera, estaremos trabajando lo que es la regulación del 491, que es también, diríamos nosotros, asociada, sin embargo, en atención al hecho de regular temas relacionados con aspectos de carácter laboral. Se incluye dentro de esto lo que es la atención de esas personas que le prestan sus servicios al Estado, no por vía de vínculo laboral, sino por vía de nuestro célebre contrato de prestación de servicios, bien sean personas naturales, bien sea regulación de personas jurídicas, ¿cierto? O algunos objetos contractuales muy especiales. Hablemos de vigilancia, hablemos de salud, hablemos de suministro de alimentos, ya en su oportunidad lo desarrollaremos. Estamos viendo nosotros, digamos en concreto, estos decretos legislativos, ¿cierto? Que sabemos todos van a ser objeto de o tendrán que ser objeto de un control por parte de la Corte Constitucional, un control automático en la medida de su condición, pero al lado de estos decretos legislativos no podemos dejar de reconocer que, si bien es cierto, estamos en esta situación de pandemia, el Estado no ha parado, y en ese orden de ideas encontraremos toda otra
cúmulo de normas, ya no desde el punto de vista de esa naturaleza de decreto legislativo, sino estaremos hablando nosotros de decretos reglamentarios, estaremos hablando de actos administrativos, decretos de carácter general, que no revisten la condición de ese decreto legislativo. Recuerden ustedes, muy en lenguaje muy básico, expedido por el presidente de la República con la firma de todos sus ministros. Encontraremos entonces otras normas que también se implementan para los efectos de la atención de la coyuntura, pero que sin embargo no revisten esta naturaleza y cuyo control pues será o bien a instancia de demanda que se presente ante la misma Corte Constitucional, ya lo miraremos por qué, tratándose de algunas leyes, o los decretos que irán pues a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ese también control inmediato de legalidad, ¿cierto?, que se tiene dispuesto para efectos de decisiones administrativas de carácter general derivadas del tema de los estados de excepción, muy concretamente del estado de emergencia al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, ahí, doctora Lilide, estaríamos hablando de esos decretos que expiden los gobernadores, los alcaldes, a través de los entes territoriales, en aras de que también establecen medidas adicionales frente a estas de emergencia sanitaria y de estados de excepción que ha decretado el gobierno nacional. En efecto, doctor. Si recordamos nosotros y aterrizando el tema aquí en nuestra espacio geográfico, las discusiones y los debates que se generaron en torno a las decisiones que el gobernador de Santander, que el alcalde de Bucaramanga o gobernadores de otros espacios como lo fueron Boyacá, ¿cierto? Norte de Santander, el mismo alcalde de Cúcuta, en donde adoptaron decisiones, y estábamos hablando nosotros de antes de que se declarara como tal el estado de emergencia, derivados más bien de la resolución del Ministerio de Salud al cual nos estaremos refiriendo. Entonces, aquel tema de hasta dónde van las competencias, hasta dónde va el principio de esas autonomías o el principio de autonomía de las entidades territoriales de cara a la atención de la pandemia. Algunas referencias de pronto estaremos ahí compartiendo, doctor David, frente a eso para concretar algunos aspectos, algunos puntos. Miremos unos hitos de la pandemia y de hecho con esta primera presentación que vamos a hacer o identificación de hitos, vamos a resaltar la importancia en materia de lo que es el tema precisamente de la regulación de la contratación estatal. Diríamos nosotros que partimos con una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud del día 11 de marzo, donde el COVID-19 es declarado pandemia, ¿cierto?, a nivel mundial, y que fue lo que nos coloca, aun cuando sabemos que la situación venía desde antes, pero es aquí la autoridad como tal y del orden internacional, ¿cierto?, la que entra a declarar esa pandemia y a requerir a los diferentes estados para efectos de adoptar medidas con el propósito de mitigar y evitar precisamente los efectos funestos que algunos países del orbe internacional, recuerden ustedes, y todos ya los conocemos, ¿cierto?, vivieron con las cifras que nos han sido suministradas. 11 de marzo, Organización Mundial de la Salud declara pandemia. 12 de marzo, nuestro Ministerio de Salud expide la resolución 385 a través de la cual declara la emergencia sanitaria. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto de la declaratoria de la emergencia sanitaria? Porque sí que va a tener repercusiones en torno al análisis de la validez y eficacia, o diríamos más de la eficacia, de las normas que regularon el tema de la contratación estatal. Recordemos que la resolución 385 nos determinó un periodo o una emergencia sanitaria iniciada desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo. Estamos hablando no de un decreto legislativo, no estamos hablando, ¿cierto?, de un estado de excepción,
sino de una norma de menor grado adoptada por una de las autoridades, la competente, nuestro Ministerio de Salud. Para el 17 de marzo, el gobierno nacional, el presidente, con la firma de todos sus ministros, nos expide nuestro célebre decreto legislativo 417, en donde se declara el estado de emergencia económica, social, ecológica, ¿cierto? En una temporalidad que se indica de 30 días. De tal manera que estaríamos hablando nosotros del 17 de marzo al 17 de abril. Recuerden que estamos a 21. Luego hoy no estamos dentro de lo que es los efectos de esa declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica. Esa culminó el 17 de abril. Y en ese orden de ideas es que le llamaban la atención frente a la resolución que produjo el Ministerio de Salud de emergencia sanitaria, porque diríamos nosotros a hoy, 21, y en lo que nos viene, que nos auguran algunos de que nos falta el pico, ¿cierto? Como tal, o bueno, lo que nos queda pendiente por atender, diríamos entonces que esa flexibilización que se da en materia de contratación estatal para los efectos de que las entidades estatales se apropien de bienes, de servicios, de la ejecución de obras, de cara a la atención, ya dejó de surtir efectos. Y entonces vamos a ver cómo no. Efectivamente, encontraremos nosotros nuestro decreto legislativo 1537 que toma, yo les señalaba los dos decretos base, el 440 y el 537, todo o en su contenido, sus 11 artículos referidos exclusivamente al tema de contratación estatal. El primero, en su contenido, repito, es idéntico, pero el primero sujeto todo a la declaratoria del estado de excepción, mientras que el segundo, el 537, sujeta esas mismas previsiones en tratándose de contratación estatal a la emergencia sanitaria que sabemos nosotros va hasta el 30 de mayo, ¿cierto? Independientemente de que efectivamente, doctor David, diríamos nosotros, pueda en un momento dado, ¿cierto?, extenderse aún más el tema de esa declaratoria de emergencia sanitaria. Entonces, estos como hitos normativos o para tener en cuenta frente a la normativa regulatoria del tema de la contratación estatal. Los siguientes hitos que vamos a determinar, y ahí le pido el apoyo al doctor David, no son tanto de carácter normativo en tema de contratación, sino más de consideraciones, ¿cierto?, individuales o particulares que tenemos nosotros como miembros de una sociedad. En ese orden de ideas, para que no se nos vaya olvidando la cosa, recordemos nosotros estamos trabajando 3 aislamientos, un primer aislamiento que lo vivimos del 25 de marzo al 13 de abril, declarado por vía del decreto 457, que de hecho la anunciamos desde ya en norma asociada al tema de contratación, porque en 4 numerales se nos refirió a los contratistas del Estado actualmente, y en ese orden de ideas hubo regulación del tema contractual. Un segundo aislamiento que vivimos del 13 de abril hasta nuestro próximo 27 de abril, en virtud de ese decreto 531 del día 8 de abril. Y un tercer aislamiento que nos fue anunciado anoche por nuestro presidente de la República, ¿cierto?, en la locución, y que se anunció correría desde el 27 de abril hasta el día 11 de mayo. Como observan ustedes, tenemos todavía sin referencia numérica la identificación del decreto, toda vez que hasta hará que, doctor, 2 horas que hicimos la consulta, todavía no teníamos, ¿cierto?, como tal el decreto. Y en ese orden de ideas, de Exacto. hecho, consideraríamos nosotros que ya culminada, ¿cierto? Hoy es 21, no 17, ya culminado el decreto de estado de emergencia, tendremos que empezar a movernos con otra normativa para efectos de trabajar este tema del aislamiento. Aquí decía que el doctor David en alguna medida podría apoyarnos más, como quiera que esa referencia inicial que se hizo frente al tema de la protección de los derechos
fundamentales, ¿cierto? O suspensiones o restricciones, resulta de suyo importante para todos, para nosotros como miembros de una sociedad y de cara, ¿por qué no?, frente a decisiones de entidades territoriales. Para el caso regional, recordemos, nuestro gobernador de Santander anunció toque de queda, ¿cierto? Cubierto, no recuerdo, doctor David, hasta qué fecha se anunció Hasta el toque final de de mayo, queda tengo entendido, hasta final de por mayo. el gobernador, creo que hasta el 30 de mayo, ¿cierto? En una fracción horaria de 8 de la noche, 5 Nocturna. de la mañana, y en días sábados y domingos plena, ¿cierto? En donde se habla de un toque de Sí. queda completo para los fines de semana. Entonces, miren que son decisiones que se van tomando, aquello del pico y cédula, ¿cierto? Que hoy por hoy estamos viviendo algunos. Un tercer aislamiento que nos dice el presidente de la República será regulado de manera moderada, de tal manera que se pueda salir a parques, pero una sola persona, y me viene a la cabeza acá los debates y los pronunciamientos que se han dado por parte de psicólogos y expertos frente a lo que es la salud mental de los niños, ¿cierto? De la juventud, que es la que nunca se vio abocado, de hecho nadie, ninguno de nosotros nos vimos abocados a una situación de esta, pero al fin y al cabo ya somos adultos y en alguna medida tratamos de manejar de mejor manera y no una población como la niñez, ¿cierto? O la juventud que en un momento dado pueden ser impactados con mayor fuerza frente a este tema de aislamiento. Doctor David, no sé si alguna referencia frente a Sí. eso. Oh, correcto, muy pertinente, y viene precisamente el comentario que frente a esto que ha llamado la doctora Liley de hitos de la pandemia, digamos, frente a ese sujeto tan importante como es la Organización Mundial de la Salud en el derecho internacional, que algunos están debatiendo si lo hizo a tiempo o tardíamente decretar la pandemia, pues da lugar a coincidir que el gobierno nacional pues decreta una emergencia sanitaria que permite precisamente, como lo vamos a ver, todo el tema contractual, regularlo especialmente para provocar que el Estado, a través de sus autoridades, atiendan efectivamente los derechos fundamentales de los habitantes en Colombia, con una prioridad en derechos como es la salubridad pública, la sanidad, la salud, la vida, la integridad de las personas, y que daría lugar luego con ese estado de excepción, de emergencia económica, social y ecológica, pues expedir unos decretos, ley, que próximamente la Corte Constitucional se pronunciará en su constitucionalidad, pero que permite realmente establecer unas limitantes. Caso claro y preciso a la libertad, a otros derechos como el ejercicio claro y de garantía que debe haber en la educación, frente a los derechos de los privados de la libertad, frente al transporte, frente al trabajo, en fin, casi todos los demás derechos de manera indivisible, como lo son interdependientes, pues hace que se vean afectados. Y es ahí donde toca revisar, como diría algún profesor argentino, el derecho fundamental a la duda, de tener la lupa para revisar todos estos aspectos excepcionales, tanto de emergencia sanitaria como de estado de emergencia económica, social y ecológica, para que no haya haber una transgresión desde la ley. En vez de provocar una efectividad de derechos, lo que hace es limitarlos más. Sin embargo, es lo que habrá que revisar, que a partir de principios de ponderación, de justificación, de necesidad y de un debido razonamiento de cómo estas medidas han sido necesarias establecerlas. Pero habrá que ver, por ejemplo, en el control de legalidad que haga el Consejo de Estado o el Tribunal, si algunos entes territoriales, a través de sus gobernantes, llámese gobernadores o alcaldes, han aprovechado la ocasión y han ido más allá de lo que el propio gobierno nacional de pronto ha establecido, o viceversa. También la Corte establecerá en su estudio si el gobierno nacional, por más fuerza mayor que sería la pandemia, y que estos decretos se convertirían en fuerza mayor para el tema contractual, en un momento dado que también la doctora
y la idea hablará al final de esta conversación, pues tiene que ser de mucho cuidado dentro de lo que es el Instituto Jurídico del Estado Social de Derecho, para darle prioridad a los más vulnerables, para garantizar mínimos y cómo distribuir esto económico equitativamente en lo social. Y es ahí donde comienza a haber de pronto vulnerabilidad a los derechos fundamentales y sin lugar a dudas, tarde o temprano y más adelante, cuando yo creo que va a pasar toda esta situación, va a haber una responsabilidad no solamente interna, disciplinarias, investigaciones de la Fiscalía, temas de reparaciones directas, medios de control en el Consejo de Estado, en los tribunales, y algunos casos llegarán de pronto a los sistemas internacionales de protección sin lugar a dudas. Por eso es de mucha importancia la contratación como instrumento claro para poder dar realmente un funcionamiento adecuado al Estado Social de Derecho a través de sus autoridades y en conjunto con los particulares que son los contratistas. Se Por perdió ahí sería. la La presentación. presentación, ¿tú la Sí, tenías doctora. ahí? Si quiere, ingresamos nuevamente. ¿Por Porque dónde? yo te veo perfectamente y veo a los participantes. Ah, es que Ya hay alguna estamos otra con persona compartiendo 133. pantalla, pero ya en un momentico a la persona que está compartiendo pantalla le pedimos el favor que por favor la retire para poder... Sí, sí, parece ser eso, doctora Clara. Sin embargo, ya vamos 132 participantes, que eso es muy bueno. Y en ese sentido, pues, vamos a avanzar ahorita, ya entrando en materia, con mayor razón, en esa dinámica de lo que imparten estos decretos ley Listo, en doctora. medidas de la pandemia. Doctora, continúe, por favor. Listo. Entonces diríamos nosotros que estas dos diapositivas que nos marcan esos hitos nos reconfirman, el Estado no ha parado, es cierto, estamos en esa situación de coyuntura, de atención de la pandemia del COVID-19, pero el Estado no ha parado y el Estado no puede parar. Y en ese orden de ideas, repito, encontramos esa diversidad y multiplicidad de normas que se van adoptando por diferentes autoridades, arrancando desde nuestros decretos legislativos, ¿cierto? Y culminando hasta los reglamentos mínimos que se puedan trabajar en virtud de lo que sería nuestro código de convivencia o lo que sería nuestra ley 1801. Entonces, toda una cantidad de normativa y que se seguirá necesariamente profiriendo, a pesar, repito, de que el estado de excepción como tal culminó ese 17 de abril pasado al que hacíamos referencia. Entonces seguirán dándose normas, decretos, ¿cierto? Regulaciones frente a las medidas que determine el gobierno. Sí, pero rápido que se va. Por favor. La doctora Clara, ¿podemos silenciar? Ya tranquila, doctor. Sí, listo. ya lo silenciamos. Entonces, listo, gracias, doctor. Entonces, identifiquemos esos temas puntuales que referidos exclusivamente en norma de contratación estatal se trabajaron dentro de lo que fue ese marco de estado de emergencia económica y social. Y en ese orden de ideas estaríamos hablando nosotros de nuestro decreto, ya lo anunciamos, 440 del 20 de marzo, que lo ven ustedes en parangón con el decreto 537 del 12 de abril. Les señalaba, son los mismos artículos, los mismos contenidos con unos pequeños, o pequeños no, sustanciales ajustes. En tanto, las referencias en el tema contractual en el 440 se dan frente al estado de excepción, hoy que ya no tenemos estado de excepción, el 537 nos circunscribe esas previsiones en materia de contrataciones al estado de emergencia sanitaria, al cual ya hicimos referencia, dispuesto por el Ministerio de Salud. En el artículo primero, un primer tema que se nos desarrolla en materia de contratación estatal.
hace referencia a la introducción y garantía de celebración de las diferentes audiencias dentro de lo que son los procedimientos o modalidades de selección de contratistas. De manera genérica nos los deja, ¿cierto? Y diríamos nosotros que en tratándose del tema de licitación pública, estaríamos nosotros identificando en grueso básicamente una que llamamos audiencia, si ustedes recuerdan, los que manejan el tema de contratación, y si no me disculpan, voy a tratar de dar un poco o un conocimiento básico, la llamada audiencia de concertación de riesgos. Esa audiencia que deberá desarrollarse entre los 3 primeros días hábiles desde el momento en que se inicia el término para los efectos de la presentación de las ofertas, y que en las voces del decreto ley 019, el estatuto antitrámites, se unió o se posibilita, se da la posibilidad, perdón, de que se unifique con la otra audiencia que también se maneja en el tema de licitación pública, la llamada audiencia de aclaración o la de ajuste a pliego de condiciones, de donde ustedes recordarán pueden salir las tan sonadas adendas en materia de esta modalidad de selección de contratistas. Entonces, esa audiencia de aclaración o de precisión sobre la base de ese decreto ley 19 puede ser unida a esta, que es a la que mayor relevancia se le da, que es la llamada audiencia de concertación de riesgos. De manera muy breve, ¿cierto? La referencia de que ese mapa de riesgos, como se conoce en algunas instancias, o esa panorama de riesgos, dentro de lo que es el proceso de planificación del ITER contractual, apunta a que básicamente a la identificación de esos riesgos previsibles, riesgos que siendo previsibles no quedan amparados por la correspondiente póliza o garantía única que ampara el contrato estatal. Entonces tendremos unos riesgos que son previsibles, amparados por esa garantía, otros que siendo previsibles no están amparados por esa garantía, ¿cierto? Y otros, por supuesto, que serán los riesgos imprevisibles que normalmente dan de cara al llamado principio de equilibrio económico del contrato y que serán su sustrato en algunas, dependiendo, o en algunos eventos contractuales. Doctora Entonces, Lileide, ahí quisiera preguntarte, excúsame, previendo a lo que hoy está estableciendo en esta celebración de audiencias, digamos que se pueden hacer virtualmente, sería garantista frente a los derechos del contratista, del mismo Estado, de los que están interesados, y podría quedar realmente como un nuevo modelo para a futuro, para hacer más rápido realmente este tipo de audiencia, que es simplemente revisar un mapa de riesgo que es muy importante a futuro en la ejecución del contrato, en la verificación que hacen también los órganos de control. Sería pertinente que quedara, realmente garantizaría los derechos que tienen ahí los contratistas y la responsabilidad de las autoridades del Estado. De hecho, a hoy, doctor, puede perfectamente desarrollarse esas audiencias, ¿cierto? Mientras, en tanto el pliego de condiciones así lo determine, por vía electrónica. Recordemos nosotros, si bien es cierto, uno de los temas en materia de derecho administrativo que más se ha movido con el tema de la tecnología, estamos hablando de Colombia Compra Eficiente, de SECOP 1, SECOP 2, ¿cierto? Un antecedente por allá en el año 2002 con el decreto 2170, donde se hablaba precisamente de la necesidad de implementar tecnología de punta a efectos de garantizar la transparencia y la imparcialidad en todos los procesos contractuales. Entonces, desde el 2002, con el desarrollo después de nuestra ley 1150, con nuestro decreto 1510, nuestro unificado en el 1082, y, ¿por qué no? Aterrizamos ¿dónde? En la ley 1437, en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo,
que señala que en las actuaciones administrativas se pueden implementar y se deben desarrollar precisamente, o se pueden trabajar estas nuevas tecnologías. En ese orden de ideas, con esta o sin esta norma, diríamos nosotros que para los efectos de la introducción de estos mecanismos, herramientas tecnológicas en estas audiencias a las cuales hemos hecho referencia, igual, si de hecho el 440 ya no tendría esa eficacia, el 537 lo pegó a la emergencia sanitaria y sin embargo, terminada esta situación, hoy diríamos con la normativa que nosotros tenemos, si lo quieren, desde el mismo reglamentario 1082 o desde la misma ley 1437, porque la actividad contractual no deja de ser un procedimiento administrativo, podríamos estar hablando que tenemos soporte normativo para aplicar lo que nos señala la norma como tal, la implementación de estas audiencias por vía de canales electrónicos. No obstante, doctora Lilede, dentro del mismo tema de audiencias, pero no de las que tú estás hablando en materia de celebración en este marco, ya hay un debate, se ha abierto un debate con el tema de otros tipos de contrataciones donde requiere todo el proceso de los impactos ambientales, las licencias ambientales, y ahí las audiencias públicas ambientales dentro del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, afrocolombianas, en donde requieren realizarlas y que pretenden, para agilizar los trámites que ya son de por sí de 90 días, hacerlas vía electrónica. Ahí habría sí ya un inconveniente frente a esas bondades que tú hablas, o sería también una posibilidad interesante de manejar este tipo de audiencias a través de espacios virtuales. El análisis que de pronto pudiéramos hacer y de pronto la referencia al 42 de la necesidad de consulta previa antes de la expedición de actos administrativos cuando estos actos impacten comunidades organizadas. Recordemos que de hecho esa norma nos cifra, estando en la primera parte del CEPACA, nos cifra una causal de nulidad especial del acto administrativo por omitir, ¿cierto?, esas consultas obligatorias. Y uno diría que sobre la demás regulación de esa primera parte del código precisamente se pudieran realizar a través de medios o canales electrónicos o con apoyo en tecnología. De pronto el conque que pudiéramos encontrar ahí, doctor David, es que miren que estamos frente a comunidades que de pronto no tienen las mismas facilidades u oportunidades, ¿cierto?, de acceder a esos medios electrónicos. Hablar de audiencia de precisión, aclaratoria, de audiencia de concertación de riesgos, de audiencia de adjudicación, en materia de contratación estatal, cuando esos sujetos, los contratistas, ya están acostumbrados, ¿cierto?, al manejo de plataformas electrónicas, al manejo de este tipo de audiencias, pues diría uno, resulta como más fácil y plausible, no encuentra uno problema allí, pero esa referencia a la cual se hace de esas consultas obligatorias frente a esas comunidades, de pronto creería uno que en alguna medida puede chocar con el sentido y lo que busca la norma, y es que antes de que se expida el acto administrativo, las comunidades que se vean afectadas hayan tenido la oportunidad de participar, ¿cierto? So pena, repito, de afectar de nulidad el acto administrativo. Recordamos de manera rápida cómo aquella reforma al Código de Minas, y hablando ya de ley, no de acto administrativo, precisamente no resistió el control de constitucionalidad por no haber hecho esa consulta de esas comunidades organizadas que dentro de lo que es un Estado social de derecho que propugna por la participación, ¿cierto?, debe efectivamente garantizarse en términos adecuados y en términos eficaces. Entonces, desde esa óptica diríamos ahí que todavía estamos avanzando, las entidades territoriales, a nivel nacional la administración pública, por supuesto que se han ido acondicionando frente a esas nuevas formas de tecnología.
para solo hablar, pensemos cuántos trámites hoy podemos hacer en línea, ¿cierto? A través de las diferentes, ante las diferentes entidades públicas. Pero ese que es, diríamos nosotros, donde más debemos procurar la defensa y la protección de ese derecho a la participación, deberíamos garantizarlo de manera, pues, diríamos, más profunda. Y en ese orden de ideas ahí patinaríamos un poquito. Entonces, ¿cuáles audiencias? Dijimos la de precisión de riesgos, que es donde los que están interesados en participar en esa modalidad de licitación pública, ¿cierto?, acuden ante la entidad estatal para efectos de dar sus consideraciones frente a esa triada que nos viene dada desde antes, desde el 2170 del 2002 y que se reafirmó con el 1150. Tipifique, estime y asigne el riesgo. Tipifíquelo, déle un nombre. Esos riesgos, repito, previsibles, no amparados por compañía, por póliza o por garantía expedida por compañía de seguros. Estímelo. Identificamos, se manejan todos unos guarismos para efectos de identificar si la ocurrencia de ese riesgo podrá ser, bueno, alta, 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 media, alta, baja y así sucesivamente. Es decir, identifiquemos la eventualidad o posibilidad mayor o menor de su ocurrencia y estímelo. Tipifique, estime y asigne, ¿cierto? ¿Y asígnelo a quién? Pues dependiendo de esa estimación que se haya hecho de si hay una mayor probabilidad de ocurrencia del siniestro o no, pues el pliego de condiciones, esa planeación que ha debido realizar previamente en virtud del principio, valga la redundancia, de planeación, la entidad estatal es la que le va a determinar en alguna medida saber si frente a la ocurrencia del siniestro resulta plausible o conveniente dejar completamente ese mayor valor que pueda causar el siniestro o en alguna medida asumirlo la entidad estatal o compartirlo, ¿cierto?, entre la entidad estatal y el contratista. La célebre, repito, tipificación, estimación y asignación de riesgo. La de precisión o aclaratoria, la otra audiencia, por supuesto, la audiencia de adjudicación. ¿Y qué más? Estamos hablando nosotros de ese acto del cual se ha buscado desde la misma ley 80, tratar de darle el máximo de publicidad y en ese orden de ideas celebrar esas audiencias a través, de hecho, ya casi todas se realizan a través de medios electrónicos, ¿cierto?, debidamente soportadas. Estando en tema de pandemia, ¿cierto? Y lo pueden ustedes consultar por YouTube. Se tuvo la experiencia de una adjudicación que se hizo a través del Ministerio de Ciencias y Tecnologías. Y en ese orden de ideas pudimos apreciar nosotros una adecuada garantía de el derecho, el ejercicio del derecho de réplica, de contrarréplica, ¿cierto? Del análisis y las observaciones que se pudieran haber realizado sobre el informe definitivo, ¿cierto? Hasta llegar a lo que fue la decisión de adjudicación. Pero repito, estamos hablando de temas contractuales donde nuestros contratistas ya hoy por hoy están muy acostumbrados a ese manejo, gozan de toda la disponibilidad. Ahora bien, vale la pena resaltar de la norma el papel que se le da a la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, a la quien se le determinó que debería ni más ni menos, y aún por vía de contratación directa, si es que tiene que entrar a hacer la contratación, la de brindar una aplicación a las diferentes entidades estatales para efectos del desarrollo precisamente de estas audiencias. Una previsión también especial que nos trae la norma referente a la audiencia en los procesos de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios técnicos uniformes y de común utilización, en donde se aplique la llamada subasta inversa. Igual también es un tema al que ya se estaba acostumbrado, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se señala que esas subastas deberán ser realizadas con la implementación de medios tecnológicos, bien sea apoyados en la plataforma que suministra, que de hecho todavía como tal de acceso para todas las entidades estatales no,
Colombia Compra Eficiente, o bien haciendo la correspondiente adquisición o contratación del respectivo servicio por las diferentes entidades estatales. Pensemos nosotros un departamento, pensemos un municipio, ¿cierto?, que esté haciendo este proceso de selección abreviada a través de ese mecanismo de la llamada subasta inversa. Encuentran ustedes, después del Badeslas, ¿cierto?, el igual. ¿Eso qué significa? Que en el decreto 537, repito, del 12 de abril, se prevé la misma regulación en materia en este tema, ¿cierto?, pero no se sujeta al tema de la declaratoria de emergencia del estado de excepción, sino al tema de la emergencia sanitaria. Recordemos que esa va hasta el llamado 30 de mayo y la previsión que hacíamos, o el compartir que hacíamos con el doctor David, de que independientemente de eso, hoy por hoy nuestra ley 80, nuestra ley 1150 y nuestro ley 82, por supuesto que nos permiten esa implementación de medios tecnológicos. ¿Listo? El siguiente tema que se encarga de regular ambos, los dos, tanto el 440 como el 537, en materia de procedimientos sancionatorios. Y aquí estamos muy dirigidos hacia la visión al Estatuto Anticorrupción. Recordemos nuestra ley 1474 del 2011. En tal sentido, se indica por parte del decreto 440 y el 537 que deberán también implementarse medidas de carácter electrónico, de tecnología, para efectos de garantizar el derecho de defensa, el derecho de contradicción por parte de estos contratistas que están siendo sometidos a ese juicio de reproche en lo que es la ejecución como tal del contrato. Señala, en todo caso, o prevé la norma, que en aquellos eventos en los cuales no se pueda garantizar, ¿cierto?, esa nueva tecnología que a su vez garantice esos derechos del contratista, podrá suspenderse los términos, y la norma es muy concreta al punto que señala que podrán suspenderse los términos inclusive cuando estos ya estuvieran corriendo, es decir, esa citación que se hace para los efectos de acudir a esa audiencia sancionatoria. En rojo, ¿por qué en rojo? Recuerden que en rojo es la previsión del artículo del decreto legislativo 537, porque esta norma, sí, doctor David, se inserta en el orden jurídico por vía del decreto 537. Recuerden que ese va pegado al tema de la emergencia sanitaria, de tal manera que la norma lo que hizo fue adicionar precisamente nuestro artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, que es el que se encarga de regular esta materia. En ese sentido, diríamos, nosotros se hace esa referencia, repito, se eleva a canon permanente dentro del orden jurídico con esta adición que hace nuestro decreto 537. Por supuesto, ahí sí estaríamos hablando nosotros sujeto a lo que nos dure la llamada emergencia sanitaria, ¿cierto?, sobre la base de la regulación que se pueda dar por parte del Ministerio y el desarrollo del Gobierno Nacional. Pero aquí lo que se busca, doctora Lilian, es, digamos, que esa adición a la 1474 va a quedar de manera permanente, salvo cuando lleguen las demandas y hagan el análisis si es constitucional o inconstitucional. No tiene el control automático. En efecto, y es que miren que la norma como tal se adiciona para una situación de coyuntura, sujeta a lo que dure la emergencia sanitaria, pero de esa emergencia tendremos que salir, por supuesto, en algún momento. Nuestra 1474 se mantendrá, ¿cierto?, en toda su existencia, y de hecho alguna referencia que se hace es precisamente el hecho de que resultaría pues como inane, porque quedaríamos con una norma refiriéndose a una situación de coyuntura que ya se superó, pero que se mantiene en el orden jurídico, y ese sería en alguna medida el soporte para
una eventual demanda que pueda presentarse, porque el control que se le puede hacer a esta tendrá que ser ya por vía de una acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Habida condición de que ya no estamos en estado de excepción. O sea, es una norma de largo aliento y, como diría algún ministro de Estado hace unos años atrás, mientras tanto, si la ley, ese decreto, que no esté bien regulado y vaya en contravía de la Constitución, dirá, entre tanto, hacemos bellezas, porque mientras demandan y si analizan y si llegan realmente a declarar la inconstitucionalidad, pasarán muchos meses para que dure vigente esa norma. Efectivamente, y de hecho, en alguna medida pudiera uno pensar, bueno, todo lo que se podrá derivar en aquellos eventos en los cuales se dé la suspensión de este. Recordemos que hay una cosa muy particular dentro de lo que es este procedimiento sancionatorio, porque el contratista, en la medida que acredite que ya salió de su condición de incumplimiento, salvo que estemos hablando pues de un cronograma con ruta crítica, en ese orden de ideas ya no aplica, ¿cierto? O no podría sancionarse como tal al contratista. Luego, no queremos imaginarnos frente a unas suspensiones y unas eventuales demandas posteriores por parte de los contratistas de cara a los efectos que pueda representar el hecho de que se haya suspendido como tal cuando él ya ha salido y no se le permita continuar, por decir algo, el tema de la ejecución contractual. El otro tema que regula la norma, la suspensión de las modalidades de selección de contratista. Ojo que estamos hablando de suspensión de las modalidades de selección de contratista. Y quiero dejar de pronto nuestra consideración o nuestro concepto desde un principio, en el sentido de decir que los contratos hoy, los que están vigentes, se pueden de hecho suspender y miraremos cómo de cara a lo que son los contratos de obra para infraestructura. Recuerde que los contratos de obra para el desarrollo de infraestructura de transporte han tenido una especial regulación, ley 1882, o es con los contratos con los que nos hemos movido, ¿cierto? Allá se habla de una figura, de una suspensión unilateral. Todas las críticas que ustedes quieran, porque hablar de una suspensión unilateral a las voces o en la mirada del artículo 14 de la ley 80 que trabaja el régimen de potestades excepcionales, en alguna medida podríamos indicar, no cabe, ¿cierto? Como tal, esa figura de la suspensión unilateral, pero pues para no ser tajante de identificar esa llamada suspensión unilateral en los contratos de obra para infraestructura de transporte, repito, para no dejarlo tan importante, recordemos nosotros que hablamos nosotros, por ejemplo, de liquidación unilateral, ¿cierto? Y no estamos hablando como tal de potestad excepcional. Recuerden que el régimen de potestades excepcionales otorga cláusulas exorbitantes, ¿cierto? Interpretación, modificación, terminación, caducidad, reversión, sometimiento a leyes nacionales, no prevé como tal la liquidación unilateral, y vale al caso aquí, doctor David, establecer esa diferencia. Una liquidación unilateral se torna no como una cláusula excepcional, sino como una cláusula obligatoria en los términos que señala la ley 80, es decir, los contratos tienen que liquidarse. Luego eso de excepcionalidad, ruptura del principio del equilibrio económico, de la igualdad de las partes en el contrato, o ruptura de aquel principio que el contrato es ley para las partes, que recordemos, ese régimen de excepcionalidad es el que pone en entredicho esos principios, no se ve o no se evidencia de cara a una liquidación unilateral. Recordemos también, por ejemplo, la terminación unilateral, no cláusula excepcional, pero sí unilateral, en materia de las nulidades absolutas por parte de, o cuando se evidencia por parte de los representantes legales, nulidades absolutas del contrato. Y lo que procede, que es, pues simple y sencillamente, terminar unilateralmente el contrato, como es el mandato, proceder a su liquidación, y ahí no estamos hablando de excepcionalidad.
Repito eso para efectos de no sacar tajantemente el tema de la suspensión unilateral que se tiene prevista de cara a estas medidas. Entonces, ¿de qué suspensión estamos hablando acá? Lo podrán hacer las entidades estatales, suspender las modalidades de selección de contratistas. Y la norma prevé aún hasta la posibilidad de la revocatoria del acto de apertura. ¿Sujeto a qué? Esa suspensión o estas revocatorias a las que se refiere la norma. Sujeto al hecho mismo de que la entidad estatal necesita precisamente atender la coyuntura. Y en ese orden de ideas, bien sea porque no procede seguir una modalidad de licitación pública con un objeto en donde yo voy a entrar en choque con, por ejemplo, la medida de aislamiento, en tanto, repito, sea el objeto que se vaya a contratar, o un acto de apertura cuando yo necesito recursos de cara, repito, también a esa atención. En ese orden de ideas, la norma dice, en tanto la entidad estatal requiera recursos o evidencie que ese objeto que se va a contratar va a chocar contra esas medidas o va a atentar contra esta situación de coyuntura, en este orden de ideas se podrá suspender o aún revocar el acto de apertura mediante, por supuesto, acto motivado, del cual la norma nos dice no hay ningún recurso. Recuerden que nuestra regla general es la que siempre habrá recursos frente a las decisiones en materia del intercontractual, salvo el tema de nuestro acto de adjudicación. Aquí en revocatoria del mandato, del acto de apertura, es como aquel caso que hace pocos días escuchábamos, no me acuerdo en qué gobernación, que había contratado, creo que por un rubro, o estaba en ese proceso de contratar por un rubro de 100 millones de pesos para proveer a todos los municipios, a todas las alcaldías, de banderas, tanto del departamento, de Colombia, y símbolos nacionales, cuando ahorita la prioridad es temas de salud pública, de sanidad. Entonces ahí podría caber esta figura precisamente para, siempre y cuando redireccionen estos recursos a fortalecer la hacienda pública hacia el COVID-19. Exacto. Sin desconocer tampoco, doctor David, como lo advertíamos ya, ojo que el Estado no ha parado. O sea, de hecho, no quiere decir que ahora nos volquemos exclusivamente a temas de contratación para atención de coyuntura. Por eso la referencia que se hace acá es cuando tú acreditas, tu entidad estatal, acreditas que necesitas recursos para efectos de atender la pandemia. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? Se te permite o queda debidamente sustentado y motivado el acto administrativo donde dice suspendo, porque esto me va, por ejemplo, repito, a implicar violación de la prohibición o de la medida de aislamiento, ¿cierto? O bien porque yo necesito recursos para atender el suministro de alimentos, ¿cierto? A aquellas personas dentro de pues, la respectiva, hablemos de entidades territoriales. Y entonces, en lugar de ponerme a comprar banderas, yo lo que hago es comprar alimentos para efectos de atender, ¿cierto? Y apoyar esa comunidad de mi respectiva entidad territorial. El otro tema que se regula, el tema de instrumentos de agregación de la demanda. Recordemos que cuando nos metemos en el tema de agregación de la demanda, estamos insertos en la llamada tienda virtual, ¿cierto? Que maneja Colombia Compra Eficiente dentro de lo que es la plataforma de contratación, de ese SECOP 2. Recuerden, el SECOP 1 era una plataforma eminentemente informativa, el SECOP 2 es una plataforma interactiva y entre esos mecanismos de herramientas está precisamente la tienda virtual. Hablar de compras a través de las tiendas virtuales que le va a determinar a las diferentes entidades estatales. Precisamente un valor agregado en la medida en que vamos a ir pegados a ese llamado que conocemos nosotros o célebre acuerdo marco de precios. Recuerden que cuando hablamos de tienda virtual, acuerdo marco de precios, compras por catálogo, ¿cierto? En esa tienda virtual, el desgaste, si se me permite, en materia de la selección de los contratistas que suministren bienes o presten servicios en mejores condiciones de eficiencia, lo va a hacer precisamente Colombia Compra Eficiente.
Genérico, citamos un ejemplo, el célebre tema de compra de etiquetes. Y entonces Colombia Compra Eficiente se desgasta, hace la licitación, selecciona los mejores oferentes, ¿cierto?, que le puedan brindar a las entidades públicas del orden nacional unos tiquetes en condiciones de eficiencia y eficacia para atender los diferentes requerimientos. Recordemos que esa tienda virtual, ¿cierto?, o ese desgaste que hace Colombia Compra Eficiente, aplica de manera obligatoria para el orden nacional en el sector, lo que es el sector central y el descentralizado, más no para lo que es órganos autónomos e independientes que integran también el Estado y mucho menos para efectos de las entidades territoriales. Entidades de orden territorial, órganos autónomos e independientes, simple y sencillamente se pegarán, ¿cierto?, a través de la debida suscripción del acuerdo marco de precios. Para estos efectos, la norma dotó el 440 y el 537 hoy a Colombia Compra Eficiente de herramientas, ¿cierto?, o la adquisición por vía de contratación directa para efectos de tratar de dar un mayor número de participantes en lo que es estas compras por catálogos. Esto es lo que toca con instrumentos de agregación de la demanda. La siguiente previsión que trae la norma viene también regulada para los efectos de Colombia Compra Eficiente. Y se habla es del mecanismo de agregación de demanda de excepción. Para los efectos también, repito, de la coyuntura. En ese orden de ideas se le permite a Colombia Compra Eficiente por vía de contratación directa nutrir ese catálogo a través de unos oferentes que ya puedan estar en este momento, ¿cierto?, con acuerdo marco de precios o que ya hayan estado inscritos y que se acojan a esas condiciones que hoy por hoy rigen los catálogos de precios. Doctor David, no sé si alcanzamos de hecho a recordar y lo diríamos nosotros rápido, o bueno, peguémoslo con el siguiente tema. Perdón, y ahorita hacemos la referencia. En rojo, ¿qué pasa con esto de agregación de demanda de excepción? Se eleva a canon positivo o permanente, mejor, a través de la ley 1150, de tal manera que ese mismo artículo que estaba en el 440 pegado al estado de excepción, hoy en referencia al estado de emergencia, mediante el decreto 537, entró a formar parte de ese artículo segundo de la ley 1150 en ese parágrafo quinto, es decir, se nos volvió norma permanente con la misma referencia que hicimos anteriormente de un eventual control que posteriormente por vía de acción, ¿cierto?, pueda darse a la reforma de la norma. Y la otra figura, adquisición en grandes superficies. Imaginen cómo nos sirve de utilidad. Estamos hablando de dentro de las grandes superficies que están inscritas y dentro de la cobertura que ellos están ya hoy por hoy registrados. Estamos hablando nosotros de Cencosud, de Jumbo, para señalar algo de al costo, de Macro, etcétera, etcétera. Es decir, no muchas tampoco, ¿cierto? Grandes superficies en virtud de las cuales se puede acceder a través de órdenes de compra. Y en ese orden de ideas, ¿cierto?, resultaría, pensemos nosotros en el suministro de alimentos y al efecto el tema que estábamos ahorita señalando. Recordemos nosotros en días pasados unos juicios de reproches que se hizo al director de la Unidad de Gestión de Riesgos precisamente por la compra de unos mercados, de 1 billón de mercados. Con un análisis no nos queremos meter en esa filigrana, ¿cierto?, de cuánto valía el mercado, que si me lo ponían en Cauca, que si incluía o no incluía el valor del transporte, y que entonces que si eso debe ser un asunto que debe ser considerado a la hora de mirar, sí, mi mercado hoy vale 117, contratado en esas condiciones, bajo diferentes o con distribución a diferentes regiones del país, sin que me cargue embalaje, sin que me cargue transporte, que fue la situación que se presentó. Cogen los mismos 16 insumos, ¿cierto?, o alimentos, y te vas para Jumbo, te vas para El Éxito, y haces
el parangón y resulta que encuentras un desfase en el valor o en el costo. Porque es que ahí lo que hacen es que promedian, doctora, ojalá promedien bien los que contratan, los contratistas, llámese cualquiera de estos grandes superficies, que promedien bien y nos le eleven los costos reales, así sea que lo lleven a La Guajira, a Pasto, a la selva, a donde corresponda y lo haya contratado esta unidad. El tema es ese. Sin embargo, yo creería que por sí le habrán hecho ya la apertura de la investigación y ojalá pues salgan bien salvados si lo hacen bien, pero si no lo hicieron bien y no tuvieron ese cuidado necesario, pues va a haber bastantes sanciones allí disciplinarias. Y recordemos que eso no fue solo a nivel de la unidad, eso se ha dado también a nivel de... Aquí en varios municipios. Claro, y departamentos, ¿cierto? También, o sea, de eso se ha habido de varias entidades territoriales. Son aspectos que en todo caso hay que considerar. Recordemos que el tema de contratación estatal es muy particular, es muy de atender cada situación especial. Entonces, esta regulación de adquisición en grandes superficies, ¿cierto? En donde se facilita o habilita Colombia Compra Eficiente para los efectos de apalancarse o ayudar o crear ese catálogo de emergencia para la pandemia, repito, se introduce por vía del Estatuto Anticorrupción, así como el mecanismo de agregación de demanda de excepción, esta adquisición de igual manera, pero esta ya no va por vía de la norma contractual o va por vía, digamos, directo de lo que es el Estatuto de Contratación. Mire que esta adquisición en grandes superficies, como se hace por vía de la tienda virtual, termina siendo es a través de órdenes de compra, ¿cierto? Y para efectos de esa identificación también de la aplicación de la contratación directa. En todo caso, lo que sí prevé la norma es la inclusión, y ahí sí lo deja de manera expresa, que no estaba en las voces del artículo 14. Aquí sí hablamos de la inclusión del régimen de potestades excepcionales en estas órdenes de compra que se hagan sobre la base de adquisición en grandes superficies. El otro tema que se regula, el tema de la contratación de urgencia manifiesta. De hecho, la norma señala, y así lo establece de manera concreta, declara comprobada o comprobado la causal. Recordemos que declarar la urgencia manifiesta le habilita a la entidad estatal, ¿cierto?, a acudir, o es una de las causales para efectos de contratación directa. Y en ese orden de ideas, aquí, ¿qué es lo que señala la norma? Se declara comprobada esa situación de calamidad, ¿cierto? O esa declaratoria de estado de excepción para proceder a las contrataciones por vía de la llamada urgencia manifiesta, con las mismas indicaciones, ¿cierto? La identificación de cuáles son los contratos que tienen que celebrarse para efectos de solventar la correspondiente, el tema de atención. Algún bemol o debate ha habido, no quiero meterme tampoco tan profundo en eso, con el tema de si todas estas contrataciones pueden soportarse en la ley 1523, en lo que es la ley de atención de calamidad pública, ¿cierto? Que tiene un régimen especial y que también te mandas a puro régimen de derecho privado. Nosotros creeríamos que en tanto tenemos nuestro decreto de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, ¿cierto? Todos esos desarrollos hasta ese 17 de abril se darían no sobre la base de esa norma, de hablar de la ley 1523, ¿cierto? Son situaciones muy diferentes. Aquí estamos hablando de un impacto a nivel de todo el Estado colombiano, y en ese orden de ideas es que se toma la medida de estado de excepción, en tanto que si yo me refiero a la 1523 estoy hablando es una ley para efectos de precisamente atender, sí, calamidades públicas, pero de las respectivas, desde la óptica de las respectivas entidades estatales. Sin embargo, repito, eso ha sido objeto de debate, algunos que sí, que ese es el soporte normativo. Nosotros creemos que sobre la base de una declaratoria de estado de excepción
lo que habilita no es la 1523, sino lo que habilita es precisamente ese estado de excepción. Y hoy lo que está habilitando es el 537, que repito, tomó en cuenta algunos aspectos para volverlos normas de carácter permanente, ¿cierto? De por sí, mi doctora, la idea de esa 1523 de prevención y atención de riesgos y desastres por situaciones de la naturaleza, terremotos, inundaciones, se ha venido implementando en las primeras medidas en los entes territoriales, mientras todas estas medidas hacen tránsito realmente a la implementación y posibilidad de ejecución. Entonces se ha venido utilizando, pero realmente habrá que atender a este marco también que ha venido generándose. Y en ese sentido, pues ya estamos precisamente finalizando, que están preguntando por ahí algunos. Entonces, tranquilos que dijimos 60 minutos aproximadamente, pero ya estamos en la última parte por parte de la doctora Lileide. Listo. Para escuchar los que preguntan, doctora, que preguntan, entonces ya los vamos a escuchar. Entonces, el otro tema, adición y modificación del contrato. Nosotros sabemos que norma inquebrantable es que los contratos estatales no se pueden adicionar en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Esa norma, para los efectos precisamente de la atención de coyuntura en los contratos que tienen que ver con la atención de la emergencia, ¿cierto? O estado de excepción 440, 537, emergencia sanitaria, no aplica. En ese orden de ideas, esos contratos para atender la coyuntura pueden ser adicionados en más de ese 50% de su valor inicial. Lo que sí creemos nosotros, y eso sí, aplicando criterio jurisprudencial en torno al tema de la adición, es que no creemos que sea la panacea, ¿cierto? O sea, el mecanismo, la herramienta para que yo cambie los objetos contractuales. No se trata de cambiar objetos contractuales, se trata es de adicionarlos en valor o en alguna medida modificar el contrato sin atacar sustancialmente el objeto contractual como tal. Y entonces se encuentra esa previsión de ya no tenemos la restricción del 50% de ese valor inicial del contrato de vida, o sea, no hay limitación alguna. Por supuesto, será mediante, tendremos que tener un acto debidamente motivado en virtud de los cuales se determina la adición, bien sea de mutuo acuerdo o bien sea si es que hay que entrar en alguna medida a tomar la decisión por parte de la entidad. Y el otro tema que se maneja es el del pago a contratistas, y aquí toca mucho con el tema de precisamente de esos derechos fundamentales y de esa protección que se le tiene que dar, ¿cierto? A todas y cada una de las personas, independientemente de la condición que tengan en ese quehacer con el Estado, y ese pago a los contratistas. La norma establece que las entidades estatales están en la obligación de implementar pagos electrónicos, y a habilitar el tema de la recepción electrónica de facturas, de la recepción electrónica de cuentas de cobro, para efectos, repito, de asegurar el pago a los contratistas. Decía que es una medida que, además de lo que es el desarrollo contractual, toca con qué, pues ni más ni menos el contratista normalmente ve su soporte económico y el de su familia, ¿cierto?, precisamente en los honorarios, ¿cierto? O en esos montos que tienen que pagarle las entidades, y entonces no podrá ser excusa el que estemos en esta situación y en ese orden de ideas, que si la factura, que si la cuenta de cobro, nada. Con esa habilitación de pagos electrónicos, de permisión de facturas electrónicas, de cuentas de cobras electrónicas, se mantiene en el decreto ley 537, también sujeto al tema de la emergencia sanitaria. Y por último, los contratos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerden ustedes todas las noticias que hemos tenido, que si Alemania nos vende unos respiradores, que si nos vende implementos para efectos de dotar de las suficientes seguridades a nuestro personal médico, ¿cierto?, y asistencial. Y entonces ese tipo de relaciones o esos contratos
se permiten también por vía de contratación directa a través del Fondo de Relaciones Exteriores, que igual con el 537 queda como norma entra a formar parte del orden regular a través de la adición, se toma el artículo y se adiciona como parágrafo del artículo segundo del Decreto Ley 20 de 1992, que es el encargado de la regulación del tema del fondo rotatorio que maneja ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto sería en grueso lo que es, ¿cierto?, los 10 mal contados 11 artículos del Decreto Ley 440 y del Decreto Ley 537. El otro decreto que también toca el tema de la contratación estatal, pero ya de cara a la atención, y solo nos vamos a dedicar a esa atención, es el 499 del 31 de marzo, adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos, elementos de protección de personal requeridos en la gestión sanitaria. Miren la amplitud con la cual se regula este tema, y es que de hecho la naturaleza o la materia, el objeto de los contratos, pues sí que nos dan lugar a tener esa consideración. La norma de manera expresa dice, estos contratos no aplicarán Ley 80 del 93, sino normas de derecho privado, y en tal sentido todos podrán ser adquiridos por vía de contratación directa. Ya el marco del derecho internacional privado entra ahí también a jugar exacto, parte. ya entra en juego esas regulaciones. Miren la amplitud. El contratista extranjero no requiere acreditar ni domicilio, ni sucursal, ni apoderado. Nada. Guardadas las proporciones, sin ser ahí, estarían felices, ¿cierto? Un comentario de pronto suelto, no sé si venga al lugar. Estarían felices los de Odebrecht, imagínense, sin domicilios, ni sucursal, ni apoderado, nada. Felices haciendo contratos. Nada, efectivamente, en tanto estuviéramos frente a algún tipo de situación similar, aquí recuerden, estamos hablando pues muy específicamente, muy particularmente del tema de atención de la coyuntura, mucho menos registro único de proponente, ni todos esos requisitos, ¿cierto?, que de suyo y de ordinario sí se exigen. Ojo con la previsión que trae el Decreto Ley 499, y es ese deber que tienen las entidades estatales de, luego de haber celebrado ese contrato en esas condiciones tan amplias, remitir el expediente administrativo, diríamos nosotros hoy en las voces del 1437, ¿cierto?, al órgano de control fiscal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la celebración. Si ustedes por allá retoman, recuerdan que muchos asuntos o muchos temas en materia de urgencia manifiesta terminan en juicios de reproche fiscal, no porque no exista causal para la declaratoria de urgencia manifiesta, sino por no haber cumplido ese deber u obligación que tiene el representante legal de la entidad estatal, de que una vez que se celebra el contrato, se perfecciona, nos habla por allá el artículo 43, 42, 43, ¿cierto?, deberá remitirse al órgano de control fiscal para que él haga las veces frente a lo que sería el control de la situación. Entonces, aquí la norma prevé una situación similar, es decir, estamos hablando de envío dentro de los 3 días siguientes a la celebración. El Decreto Ley 491 del 28 de marzo, una norma que trabaja temas de carácter laboral y también al que ya alguna referencia hemos hecho. En su artículo 3º, una regulación, prestación de servicios, o sea, el Estado no ha parado y trabajemos remoto, ¿cierto?, en la medida en que se pueda trabajar en remoto. Entonces, todas las autoridades, dice el artículo, todos los órganos, dependencias de las 3 ramas del poder público, órganos autónomos, deberán, ¿cierto?, podrán, en la medida en que así se permita, hacer trabajo remoto o llamado trabajo en casa. En ese orden de ideas, repito, no podemos hablar de suspensiones. Obvio, algunos, miren que ni siquiera la rama judicial, ¿cierto? Ya lo decía el doctor David, tutelas que se están presentando, ¿cierto? Algunas autoridades de nuestra rama judicial se mantienen con todos los bemoles que si los ponen y los visten como... en asuntos penales. Exacto.
¿cierto? Eso se mantiene, el control inmediato de legalidad de la jurisdicción de lo contencioso, el control que tiene que hacer la Corte Constitucional, que si la Cámara de Representantes, que si el Senado, que si hacemos virtuales, bueno, el Estado no ha parado, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, servidores públicos y contratistas tienen que, en la medida en que se pueda hacer trabajo remoto, trabajo en casa, deberá garantizar. Para los contratos de prestación de servicios y la norma que hace una referencia o la distinción típica que tenemos, contratos de prestación de servicios profesionales y contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Los contratos no se pueden suspender. Y ojo con eso, porque somos muy dados, ¿cierto? O algunas consultas hemos oído nosotros en el sentido de, toca suspender, porque por el aislamiento no puede estar acá. No. La norma, recuerden, y esta es de materia laboral, lo que busca es en alguna medida garantizarle a ese contratista esos honorarios que son el soporte de su supervivencia, ¿cierto? O de su manutención y de su familia. Entonces, en tanto ese contratista de prestación de servicios, ese contratista de apoyo a la gestión pueda realizar el trabajo de manera remota o trabajo en casa, ¿cierto? No habrá que tocar para nada el contratista, y ya nos lo dijo el 440 del 537, y además páguele, ¿cierto? Habilite canales electrónicos o para pagos mediante transferencias electrónicas. Ahora bien, si por el objeto contractual prevé la norma, el contratista no puede en remoto ejecutar el objeto de la contratación, ojo, hay que seguir cancelándole los honorarios al contratista, y la norma lo que prevé es que una vez que levantemos o salgamos de esta situación, el contratista continúe con la ejecución del contrato. Por supuesto, eso determinará una ampliación de la garantía o del amparo, un aseguramiento, de hecho lo dice la norma, de que el contratista está pagando por los costos por concepto de cotizaciones al sistema de seguridad. En materia del contrato de prestación de servicios, de si es persona natural o si es persona jurídica, tampoco podrá terminarle los contratos a ese personal que está apoyando el contrato de prestación de servicios. Deberá garantizar igualmente el pago de las cotizaciones respectivas, pero los contratos tienen que mantenerse, no podrán darse por terminados. Frente al contrato de prestación de servicios, se hace una regulación especial en materia de vigilancia, aseo o cafetería y transportes. Tampoco serán objeto de suspensión durante el aislamiento. Recordemos que aquí estamos hablando de vigilancia, nosotros no vamos a dejar los edificios públicos sin vigilancia, lo que pasa es que habrá que implementar las medidas necesarias para efectos de garantizar medidas como el aislamiento al cual estamos siendo sometidos. Normas asociadas. Nuestro decreto ley 457 del 22 de marzo, ya hicimos la referencia, recuerden que es la primera norma de aislamiento, numerales 13, 18, 31 y 34. ¿Quiénes pueden circular en el país? Pues déjenme circular a los contratistas en donde si llegamos a suspender el contrato, la obra que llevamos hasta este momento construida se va a ver afectada. Entonces, se permite dentro de esa medida de aislamiento la circulación de contratistas para atender ese tipo de obras, ¿cierto? De obras públicas. Aquí no estamos refiriéndonos, solamente a infraestructura de transporte, cualquier contrato de obra. El 461 del 22 de marzo, que le dio alguna oxígeno, ¿cierto?, a alcaldes y gobernadores para efectos de apropiar recursos de cara a adoptar todas estas contrataciones y atender cada uno en su respectiva circunscripción la medida de mitigación y de evitar el contagio con la pandemia del COVID, al punto que se le da facultades para efectos de que alcaldes y gobernadores reorienten, ojo, miren de lo que estamos hablando, rentas específicas, y se habla hasta de la disminución por la norma de tributos del orden, por supuesto, territorial, sea departamental o municipal, a efectos de apropiarse de recursos, repito, para celebrar todo este tipo de contrataciones. Nada que ver, perdón,
con autorizaciones de asambleas, nada que ver con autorizaciones de consejos municipales. Esa es una atribución que se le otorga de manera directa a alcaldes y gobernadores. Y por último, nuestro decreto 482 del 26 de marzo, que lo que hace es una regulación genérica en materia de transporte de pasajeros y de carga. Recuerden ustedes, nosotros tenemos transporte intermunicipal, tenemos todavía transporte a nivel de casco urbano de los respectivos municipios, disminuidos en el 50%, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues estos contratos no podrán ser, ¿cierto?, objeto de suspensión, regulación, como el de transporte de pasajeros, repito, intermunicipal, o dentro de lo que es el casco urbano, reducción en un 50%, pero se tiene que continuar garantizando la prestación del servicio. Esto nos dará, doctor David, yo no sé, creería yo que para bastante trabajo para los otros abogados litigantes con el tema de los desequilibrios contractuales, ¿cierto? Estamos hablando aquí contratos de APP, contratos de concesión, en este decreto ley 482, y creeríamos nosotros que pues esos impactos en alguna medida se van a ver después en afectación, por supuesto, de los presupuestos de las entidades estatales frente a eventuales condenas. Y diríamos nosotros que de ese modo, ¿cierto? Perdón, dimos una mirada así pues súper rápida. El doctor David algo mencionaba, los temas de desequilibrio van a salir, ¿cierto? Nosotros nos encontramos frente a un tema, consideramos nosotros, de fuerza mayor, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, muchos contratistas pudieron verse afectados en el sentido de que por su objeto contractual no podían ejecutar, ¿cierto? Medidas de suspensión se han tomado, medidas de terminación de contratos adoptadas de manera unilateral, porque cuando son de mutuo acuerdo con el contratista no va a haber ningún problema. Sin embargo, no quiero pensar en contratos de interventorías que van pegados con el contrato principal que se suspende y que después vamos a tener que extender en el tiempo, mayores permanencia de obra, bueno, toda una serie de cosas que sabemos nosotros que se nos van a presentar, pero que diríamos nosotros adquieren un papel secundario frente al tema que nos está ocupando precisamente hoy a la humanidad, porque no somos solo nosotros, sino es la forma como podemos de manera eficiente, de manera eficaz, atender este tema de pandemia con un número mínimo, ¿cierto?, de afectaciones humanas, que es lo que nos está golpeando dentro de lo que es esta situación de coyuntura que afecta, o esta adversidad que afecta a la humanidad. No sé si el doctor David quiere complementar algo. No, doctora Lilede, con la venia tuya, pues darte las gracias porque ha sido muy importante y magnífica tu disertación en esa mirada de la contratación pública estatal en el marco de lo que la has llamado COVID-19, pero realmente es, digamos, todas esas consecuencias jurídicas y ese desarrollo que hay desde lo que es la diferencia entre la emergencia sanitaria y el estado de excepción de la emergencia económica, social y ecológica, y lo que nos puede permitir no solamente atender en este momento coyuntural la situación, sino lo que nos puede servir de pronto a futuro en algunos asuntos propios de mejorar todo este proceso de contratación pública en Colombia, que ha sido realmente un tema de largo aliento y de una lucha constante para evitar muchos focos no solamente de corrupción, sino realmente de optimización de los recursos públicos y de buscar una garantía real a los derechos de la población en Colombia. Entonces yo creo que es bien importante esta iniciativa, que quedó muchas cosas y, como dirían, mucha tela por cortar en materia de estos estados de excepción y en materia del marco que estamos viviendo, que ojalá pues próximamente salgamos de él, y que precisamente pues ahí hay dudas, ¿cierto? Y hay inquietudes en donde queremos que por vía chat de pronto las vayan haciendo para ver cómo las canalizamos, y en ese sentido por ahí ya había una duda que había planteado desde un comienzo, no sé si todavía la tenga el doctor Rodrigo Parada Rueda, que había levantado la mano,
y ahí hay otras que también habrá que mirar cómo podemos canalizar por ese chat. Hay alguien que levantó la mano por el chat, por favor, una iPhoneet, para saber quién es, nombre, de dónde procede, etcétera, para poder, digamos, hacerla. Entonces, también Henry Mauricio Reyes quisiera preguntar algo, entonces ahí tenemos ya unas. Vamos a ver si Rodrigo, sí, aún la tengo. 30 segundos y la redacta. Ya Rodrigo nos va a preguntar. Y iPhoneet, ¿quién es? Por favor, para saber quién es y que quiere preguntarlo por micrófono. Henry Mauricio quiere preguntar sobre el De tema del doctor procedimiento David, administrativo sancionador. No, sancionador. ¿Quién doctor David, está ¿me hablando? escucha? Muy buena noche, soy Zinedine Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de ¿Tú Bucaramanga. tú eres el del iPhone o no? Sí, yo soy desde el Ah, iPhone. bueno. Bueno, Es que listo, iba a pero es que formular una pregunta. queremos dar esa regulación y Sí, ese orden, pero ya que te tomaste eso, pues dale, préguntale a la doctora Liledej. vale, entonces primero que todo desear muy buena noche a la conferencista, Muy agradezco puntuales. por este ejercicio y también a los asistentes. Mi pregunta va alrededor de la urgencia manifiesta. Una pregunta antes de formular, doctora Liledej. La urgencia manifiesta declarada por el gobierno nacional se identificada para todos los municipios del país. Recuerden, cuando hicimos la referencia, señalamos los términos concretos del decreto. Se declara reconocido la figura de la urgencia manifiesta. Nosotros diríamos que en ese orden de ideas, con eso, ya quedan habilitados, ¿cierto? Todas las entidades territoriales y las entidades estatales para adoptar contrataciones de cara a conjurar precisamente esa situación, que la puedes tomar, mira, desde las dos causales que trae el artículo 42. Uno, la declaratoria de estado de excepción y que prevé que efectivamente otras autoridades, para efectos de atender la situación que da lugar a la declaratoria de estado de excepción, ¿cierto? Le determinan la posibilidad de contratar de manera directa. O la otra causal que también me trae el artículo 42, que habla de calamidad pública y todo eso, pero ahí donde advertíamos nosotros que el tema de calamidad pública ha dado lugar al debate de que entonces no es por vía del estado de excepción, sino que vamos a contratar es con fundamento en la ley 1523, y en ese orden de ideas, si bien es cierto, vamos a aterrizar en contratación directa, ¿cierto? En todos esos contratos que sean para atender la coyuntura, pero con un fundamento normativo diferente. Si lo tomas por calamidad, estarías en alguna medida, entonces sí, apalancándote en esa 1523 con unos bemoles, cuando diríamos nosotros tenemos la seguridad plena porque ya estaba declarado el estado de excepción, y en ese orden de ideas, con esa declaratoria ya quedaban habilitados y más. Doctora Liledej, y Deja que una... termine. Ya, deja que termine. ¿Ya terminaste, doctora Liledej? Y sí, diría que sí, y más cuando, repito, el mismo decreto lo dice, declarar comprobado. Y entonces en ese orden de ideas el mismo decreto legislativo te estaba habilitando. ¿Listo? Correcto. Mi Algo interrogante muy iba puntual, dirigido... tendrías dos preguntas, muy puntual, porque hay otros que están esperando, hay 4 ahí. Entonces, ser muy puntual en la segunda pregunta que vas a hacer, por favor. Alrededor de dos situaciones que se podrían presentar y que me gustaría que la doctora les aclarara, alrededor del tema de contratación directa en cuanto a la desviación del poder que se podría llegar a presentar en cuanto a los contratos, y el tema de sobreprecios en contratación estatal respecto a los estudios de condiciones y precios del mercado, en vista de que pues hoy en día los productos crecieron de precio en vista a la emergencia. Esa sería mi pregunta, doctor David. Muy bien, muchas gracias. Sí. Recordemos nosotros que el tema de desviación de poder en concreto, ¿cierto? Y en las voces de ley 80, se termina centrado es en la modalidad de selección que tú has aplicado, y en ese orden de ideas, todas estas medidas lo que habilitan es precisamente acudir a ese mecanismo de contratación directa
o si se quiere de tienda virtual, ¿cierto? Entonces, como tal, la desviación de poder desde el punto de vista o desde la óptica de la modalidad de selección de contratista, no iría. Si vas a tomarme la desviación de poder, que no lo maneja la norma así, pero en el común se entiende que es cuando tú le adjudicas a alguien, ¿cierto? Teniendo un interés subrepticio u oculto y no en plena garantía de los principios de la contratación estatal, ya pasando pues por el filo de la navaja y llegando a los linderos del derecho penal, eso podrá presentarse. Y eso va muy pegado, ¿cierto?, a el tema, igual se harán, están habilitados por contratación directa, y va muy pegado a tu segundo interrogante, que era ¿me lo concretas otra vez, Inedina? El de los estudios de condiciones y precios del mercado. Exacto, y mira que puse el ejemplo precisamente de la unidad de gestión del riesgo, ¿cierto? Y advertí, no es que esté tomando partido de uno u otro lado, pero así al rompe, ¿cierto? Llegar a decir, oiga, un mercado que la unidad adquiere 1 millón de mercados por un valor unitario de 117,000 pesos, cuando yo me voy ahorita para el éxito y me da del orden de los 80 y pico de mil o de los 90 y pico de mil, bueno, la diferencia que sea, ¿cierto? Puede presentarse, claro que de hecho se puede presentar. Mira que es una situación, no me quiero meter en eso, pero tuvimos la oportunidad de oír las consideraciones que estaba presentando el director de la unidad de gestión del riesgo, que estaba trabajando precios que eran del año 2015, entonces el juicio de reproche es, ¿cómo así que hay precios del año 2015 y es que no han subido los productos? O sea, de pronto para cuando hice el cierre, si me di, las contrataciones nos darán mucho que hablar, darán mucho trabajo en la medida en que no tratemos de identificar, y estoy hablando de buenas prácticas, que pueden haberse presentado infinidad de situaciones que en un momento dado impactaron y que a primera vista pudieran decirte, y aquí hubo algún problema, ¿cierto?, de desatención de precios de mercado de estudio. Sin embargo, muchos, casi todos, trataron de apoyarse, por supuesto, en los catálogos que trae Colombia Compra Eficiente. Doctora Liliana, muchas gracias. Hay 3, 4 preguntas finalmente, porque estamos con el tiempo, nos quedan 10 minutos para el uso del espacio. Uno que venía de Henry Mauricio Reyes Garcés, que pregunta por chat frente a un tema disciplinario. Un contratista que ejecuta una obra pública y debe suspenderse la misma en razón a la declaratoria de emergencia por temas laborales u otros, y empieza a tener problemas, ello genera la necesidad de ajustar los términos del contrato. Pero pensemos que ese ajuste supera el 50% autorizado. En búsqueda de ese equilibrio financiero para las partes, ¿qué pueden hacer las entidades estatales si el ajuste debe superar ese monto permitido de adición? Eso lo pregunta es Rodrigo Javier Parada. Recordemos espérate a ver si estamos bien, si es por ahí. Recordemos nosotros que en tanto el objeto de ese contrato sea para efectos de la atención de coyuntura, ¿cierto?, en nuestra situación de pandemia, no vas a tener esa restricción. O sea, podrás adicionar el contrato. Se me ocurre a mí en una Secretaría de Salud un contrato para efectos de investigación científica, ¿cierto?, de un monto X, y que ese insumo que se tenga en un momento dado me sirva para explorar tantas vacunas, ¿cierto?, o tantos procedimientos que se están dando, o cualquier otra situación que se pueda presentar para efectos, repito, de atender la pandemia. No va a haber ningún problema porque no vas a tener la restricción del 50% y podrás modificarlo sin cambiarle el objeto. En un contratista de prestación de servicios otro, pensemos en un proyecto
apalancado con recursos de regalías, donde lo que se busca es hacer un estudio con los niños, ¿cierto? De los diferentes centros educativos en el municipio, pues uno diría, pues con qué niños, ¿cierto? En un momento dado vas a hacerlo. Entonces recuerden que ahí lo que se propugna es suspende el contrato, garantiza, eso sí, repito, el pago de los honorarios y una vez que pasemos la situación, que se termine por desarrollar el objeto del contrato. Entonces son contratos de otra índole, repito, el Estado no ha parado, el Estado sigue funcionando. Luego, en la medida que los contratistas que yo tenga puedan continuar la ejecución de su objeto contractual de manera remota, pues tendrán que hacerlo y yo tendré que pagarlos. De lo contrario, tendremos que suspenderlos y posteriormente reiniciar. Y ahí la restricción sí sería del 50%. No te me vas en alguna medida, porque no se trata tampoco que esta situación determine o habilite que el Estado tenga que adicionar contratos cuando no hay objeto contractual para tal. No se trata de eso. La liberación de la adición se da es para contratos que sean para atender la situación de pandemia. Correcto, ahí le contestaste fue al doctor Rodrigo Javier Parada Rueda, luego le cobras honorarios. Bueno, mentiras. Sebastián Uribe está preguntando, doctora, buena noche, ¿el tema de los contratistas y la suspensión o cancelación de contratos aplica para entidades privadas? O sea, estamos hablando de entidades estatales que aplican régimen de derecho privado, ¿será, doctor? No sé. No, Porque dice si que es para si esa suspensión o empleadores. cancelación debe ser dentro del marco que está en estos decretos, también aplica para las entidades privadas. No, recuerden, o sea, nosotros sí tenemos nuestro decreto 491 que hace implementa toda una serie de medidas de carácter laboral de cara a lo que sería el empleador particular, ¿cierto? Recuerden ustedes la solicitud de pago de cesantías de manera anticipada y sin los requisitos como tal, el adelanto en el pago de vacaciones no disfrutadas, pero que posteriormente se entran a disfrutar, los acuerdos en los cuales pueda llegar el empleador con el trabajador, ¿cierto? En materia de reconocimientos salariales, bueno, todas las materias, infinidad de materias desde esa óptica del derecho laboral privado. La referencia que hacíamos a esta norma es porque allí también se hizo la previsión frente a los precisamente contratistas de prestación de servicios, que es lo que nos tocaría a nosotros con lo público. Los servidores públicos, sí, llámese empleados públicos, cualquiera de sus modalidades, trabajadores oficiales, pues ellos sí mantienen su vinculación y su trabajo remoto en la medida que así se pueda. Perfecto. La doctora Diana Pinzón Mejía pregunta, primero te da buenas noches y que es clara la explicación, pero ella quisiera preguntarte que quiere conocer cuáles serían las estrategias que recomendaría para poder realizar un ejercicio de veeduría ciudadana frente a la contratación que se habilita en el marco del COVID, donde hay excepciones tan claras como la posibilidad de aumentar el 50% del contrato inicial, contratación directa, control de honorarios, compra en grandes superficies, excepción de requisitos, etcétera, ya que en la mera vigilancia del SECOP se quedaría corta y quizás podríamos estar frente a la vulneración de derechos y aprovechamiento político. Previsión frente a la participación, digamos, ciudadana y de veeduría, de hecho, la refiere el decreto 440 en el artículo primero frente a lo del tema de las audiencias, que habrá que garantizarse la participación de la veeduría y de los ciudadanos. Si bien es cierto, sería como tal la única herramienta que tenemos. Ingresando hoy a la página de Colombia Compra Eficiente se van a dar cuenta ustedes que Colombia
abrió un link especial para efectos de garantía de la veeduría de contratación de cara a la pandemia. Especial. Y ahí van a encontrar las 3 diferentes alternativas y opciones que se dan de cara a dar la mirada a la contratación que están haciendo las entidades estatales y por supuesto también territoriales y también del orden departamental. En lo demás, diríamos nosotros, la publicidad que en alguna medida ofrezcan las páginas de las entidades estatales, porque en lo demás el control se nos va a quedar, ¿cierto? De hecho, de lado y con posterioridad, sobre todo porque aquí vamos a estar aplicando contratación directa. Entonces, hablar de un control casi que inmediato resulta difícil dentro de lo que... igual, los órganos de control fiscal y procuraduría, pues de hecho están pendientes y en la medida, casos como el de la unidad de gestión, decíamos nosotros, Procuraduría inmediatamente entró, ¿cierto? Contraloría inmediatamente entró a mirar el tema de esa contratación. Y de por sí hay veedurías muy expertas en estos temas, que también tienen el ojo clínico y la lupa a partir de estas posibilidades tecnológicas y hacen precisamente las denuncias y el control realmente. Vale la pena, pero sí no es tan fácil, pero sí es posible. Hay 3 preguntas finales de Henry Mauricio Reyes, del señor Diomedo Ordóñez de la Maestría de Instituciones Públicas, de la Maestría de la Maestría... Políticas Públicas. Maestría en Política Pública, ¿sí? Y de un señor concejal de Chinácuta. Vamos por esas 3, finalmente para cerrar. Henry Mauricio Reyes Garcés, que es sobre procedimiento administrativo sancionador. Dice, la norma del 537, referente al procedimiento sancionador, es facultativa. ¿Puede la entidad elegir continuar con estos procesos suspendidos? En ese orden de ideas debe justificar su implementación. Sumado a eso, dicha norma debe leerse de forma armónica con el expediente electrónico regulado por la 1437 del 2011. Se puede, para aplicar la facultad de ese decreto 537, debe certificar la entidad que cumple con los estándares de calidad de la ley 1437 en torno a disponibilidad, acceso, neutralidad e interoperabilidad. Sí, de hecho el mismo, tanto el 440 como el 537 así lo prevé. Vas a realizar la audiencia, pero tendrás que garantizar, ¿cierto?, unas condiciones tecnológicas que para nada afecten, repito, ni el debido proceso, ni el derecho de contradicción. En la medida en que no pueda la entidad estatal garantizar eso o porque el contratista no puede, pensemos nosotros en audiencias sancionatorias en Arauca, ¿cierto? Donde quedan zonas tan lejanas y donde en estas medidas de aislamiento el contratista está aislado por allá en una zona donde difícilmente llega la señal, pues por supuesto a la entidad estatal le va a tocar suspender, ¿cierto?, ese procedimiento. El bemol que veíamos nosotros ahí era en el sentido de que recuerden que la norma me dice, si tú sales de la situación de incumplimiento, pues al final el trámite sancionatorio va a quedar inane, ¿cierto? No va a poder aplicarse ningún tipo de sanción porque ya el contratista acredita estar en cumplimiento del objeto contractual. Entonces, esa es una norma que se nos mantiene. Recuerden que esa norma ingresa por vía de la 1474, entra a engrosar el orden jurídico y en ese orden de ideas, esas condiciones especiales que vienen dados en el 440 y en la 537 se tienen que mantener necesariamente para los efectos de la celebración de esa audiencia. Correcto, mi doctora. Vamos por las 2 últimas, la de Diomedes Ordóñez, de la Maestría en Política Pública. Pregunta, ¿los rectores de las instituciones públicas pueden declarar urgencia manifiesta? No, recuerden que el tema de
de los rectores de los colegios, ¿cierto? Es un tema, un régimen muy especial en materia de contratación estatal. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es la orden de la circular 4 del ministerio? Los niños salen, ¿cierto? No se van a quedar estudiantes de ninguno de los niveles para efectos de atender el tema de aislamiento. Luego, entrar primero no pueden, no son competentes como tales. Ahí la competencia la tendría el municipio, que es el que tiene en su haber, ¿cierto? Como tal, el estar garantizando ese servicio de educación. Difícilmente un rector de un colegio, en gracia de discusión, pudiera llegar a decir, ahorita que no tiene niños, ¿cierto?, que necesita entrar a hacer algún tipo de contratación directa. Recordemos nosotros, por ejemplo, que la contratación del servicio de vigilancia de los diferentes establecimientos educativos sale por vía de la entidad territorial municipio, que repito, es la garante de la prestación de este servicio como tal. Correcto. Y la última, mi doctora, porque vamos a llegar a las 2 horas finalmente, viene desde Chinácota. Es John Peñaranda, concejal de Chinácota, Norte Santander. La pregunta es la siguiente: el alcalde de Chinácota no ha montado ningún contrato celebrado durante abril en el SECOP. No conocemos cómo ha comprado y qué ha contratado. ¿Es obligación que la monten al SECOP o no? Yo lo he solicitado por derecho de petición. Sí, o sea, el principio de publicidad se mantiene incólume, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, nosotros sabemos que todo, y les decía yo, es más, si hoy ingresan ustedes a la página de Colombia Compra Eficiente, hay un link especial para el control de contratación de COVID-19 y ahí te envía y te redirecciona directamente a las diferentes entidades territoriales. Luego, esa garantía de publicidad dentro de los 3 días siguientes o hábiles siguientes que tiene que subirse a la plataforma, esa publicidad no puede ser eliminada. Es cierto que cuando yo hablo de contratación directa no hablo de un pliego de condiciones, no hablo de todas unas etapas, ¿cierto?, que sí se encuentran en lo que son las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Pero igual sí tengo que publicar el correspondiente contrato y si acaso unos estudios básicos que diríamos nosotros lo hacen más por vía de seguridad como tal la entidad estatal, integrando ese expediente administrativo. Luego ahí es válido la obligación. Ahora ya estaríamos frente a situaciones excepcionales que serían objetos de análisis muy particulares, si es que se hayan presentado en el municipio problemas de conexión, pero todo eso tendrá que quedar debidamente acreditado. De lo contrario, debían estar haciendo las respectivas publicaciones. Mi doctora Liliede, por ahí hubo otras preguntas, pero creo que por tiempo no alcanzamos. Ha sido, yo creo que más que pertinente y de una gran acogida. Todavía tenemos 76 participantes de lo que yo puedo ver. Y ha sido bien interesante todo este conocimiento tuyo compartido y el análisis y estudio que has hecho de esta gran batería de decretos en materia de contratación pública. Y esperamos que realmente haya un orden equitativo y justo en la medida de estas excepciones de emergencia sanitaria y de emergencia económica, social y ecológica, en orden a garantizar los derechos fundamentales, que es lo más importante, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, que se ven expuestas a veces a estas equivocaciones de algunas autoridades, de algunos contratistas que se aprovechan de estas ocasiones lamentablemente. Pero creo que es por ahí el tema y mirar realmente cómo seguimos monitoreando, observando y analizando desde la academia y lo que tú ya nos quieras despedir para cerrar esta importante conferencia. Gracias a ti, David, por el apoyo conjunto ahí en lo que es este debate. A todos y cada uno de los asistentes también nuestra
gratitud por compartir estos espacios en un llamado de análisis frente a un tema que como la contratación sabemos que nos duele tanto, ¿cierto? Y peor aún en una situación de pandemia como la que estamos afrontando. De hecho, esas noticias que a veces se han rondado en el sentido de aprovecharse precisamente de esta situación para sacar partido, ¿cierto?, de soportados en malas prácticas, duele más. Y diríamos nosotros que es que en esta época de aislamiento estamos mucho más sensibles, ¿cierto? Pero sí duele que normalmente no le peguen a la contratación, hablamos de contratación de PAE, duele con mayor razón, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la adversidad a la cual nos estamos enfrentando y en donde todos vamos a tener que apoyar al gobierno, todos vamos a tener a todos los gobiernos en los diferentes niveles y vamos a tener que aportarle a la sociedad, ¿cierto? Para, en alguna medida, como lo decías, David, entrar a apalancar toda una cantidad de recursos y esfuerzos frente a esas personas que están más necesitadas que nosotros, ¿cierto? Y que están viviendo momentos de angustia frente a lo que es este tema de el COVID. Eso para hablar, no, para no adentrarnos en la parte emocional, ¿cierto? Por la pérdida de seres queridos que muchas personas se han enfrentado. Entonces, este tema de la contratación, y diríamos nosotros, estamos en la confianza de que los más, porque si se llegan a presentar que sean los mínimos, pero los más de nuestros servidores públicos que tienen a su haber el tema de la contratación estatal lo van a asumir de cara a la responsabilidad que se les debe como representantes legales y sobre todo como miembros de una sociedad que ahorita o asume unida o difícilmente salimos, ¿cierto?, de esta situación. Entonces, muchas gracias para ustedes. Recuerden, la Universidad Autónoma va a seguir con estas jornadas de estudios de temas muy particulares. Alguien hacía la pregunta en materia laboral, luego se harán también conversaciones en esa materia, en materia de contrato de arrendamiento, en materia de temas más genéricos como globalización. Allí estaremos nosotros por vía de correos electrónicos informándoles para efectos de sus preferencias y contar con la participación, repito, no solo desde el punto de vista académico, de formación profesional, sino en alguna medida también como una actividad que nos sirva para llevar esta medida de aislamiento. Diría yo que de esta manera, entonces, con el doctor David Peña nos despedimos, esperamos haber aportado en algo a sus inquietudes, ¿cierto? Y en todo caso quedamos abiertos a inquietudes que puedan seguir presentándose y que por vía de correo electrónico las podemos ir recibiendo por esos correos institucionales. David, entonces te agradezco mucho. No, gracias a ti por pedirme ese apoyo y compartir esa experiencia y conocimiento en esta temática tan importante. Muchas gracias.